La historia de William James es inseparable del singular ambiente familiar en el que creció. Nacido en 1842 en el Hotel Astor House de Nueva York, su llegada al mundo se produjo en el seno de una de las familias más intelectualmente estimulantes. El contexto familiar de los James era extraordinario incluso para los estándares de la élite cultural de la época. El patriarca de la familia era una figura fascinante y contradictoria. Heredero de una considerable fortuna familiar acumulada por su padre, William James de Albany, vivía según principios que desafiaban las convenciones sociales de su tiempo. Su rechazo al materialismo y su dedicación absoluta a la vida contemplativa creó un ambiente familiar único, donde las discusiones filosóficas y teológicas eran el pan de cada día. La influencia paterna en William fue profunda y compleja. Por un lado, heredó de su padre una intensa preocupación por las cuestiones espirituales y metafísicas que nunca abandonaría. Por otro, desarrolló una reacción contra el desprecio paterno por el mundo material y práctico, lo que más tarde se manifestaría en su filosofía pragmática. Esta tensión entre lo espiritual y lo material, entre lo ideal y lo práctico, se convertiría en uno de los ejes fundamentales de su pensamiento. La educación de los hermanos James fue poco convencional. La familia realizaba frecuentes viajes a Europa, donde los niños fueron expuestos a diferentes culturas, idiomas y sistemas educativos. Entre 1855 y 1858, por ejemplo, la familia residió en diversos lugares de Europa, incluyendo Inglaterra, Francia, Suiza y Alemania. Esta experiencia cosmopolita temprana dejó una huella indeleble en la mentalidad de William, dotándole de una perspectiva internacional poco común en la América de su tiempo. La relación entre los hermanos James, particularmente entre William y Henry, merece especial atención. Aunque solo se llevaban un año de diferencia, sus personalidades y vocaciones tomaron caminos distintivos pero complementarios. William, el mayor, se caracterizaba por su curiosidad científica y su impulso hacia la acción, mientras que Henry, el futuro novelista, mostraba una sensibilidad más introvertida y artística. A pesar de sus diferentes temperamentos, mantuvieron a lo largo de sus vidas un diálogo intelectual continuo que enriqueció sus respectivas obras. La hermana Alice James, por su parte, representa uno de los aspectos más trágicos de la familia. Dotada de una inteligencia extraordinaria, su vida estuvo marcada por problemas de salud física y mental que la mantuvieron en gran medida confinada. Su estrecha relación con William ofrece perspectivas importantes sobre la sensibilidad de éste hacia el sufrimiento psicológico y su posterior interés en los estados alterados de consciencia. Los años de formación de William estuvieron marcados por una intensa búsqueda de dirección vital. Su primer intento serio de carrera fue en la pintura, estudiando con William Morris Hunt. Esta experiencia artística, aunque finalmente abandonada, dejaría una huella permanente en su forma de percibir y describir la experiencia humana. Su prosa, reconocida por su vivacidad y claridad, debe mucho a esta formación artística temprana. La crisis existencial que marcó la juventud de William James fue mucho más que un simple período de dudas juveniles. Entre 1861 y 1872, atravesó lo que podríamos denominar su década oscura, un período de profunda depresión y angustia que casi lo lleva al suicidio. Esta etapa, sin embargo, resultaría crucial para el desarrollo de sus teorías posteriores sobre la psicología y la experiencia humana. Los problemas comenzaron durante sus estudios de medicina en Harvard. Sus dolencias físicas, particularmente los problemas crónicos de espalda, se entrelazaban con una profunda crisis espiritual y filosófica. En sus diarios de la época, James describía estados de melancolía patológica y pánico moral. Lo que hace especialmente interesante este periodo es cómo James logró transformar esta experiencia personal en insight científico y filosófico. El punto de inflexión llegó en 1870, cuando James experimentó lo que él mismo describió como una revelación filosófica tras leer un ensayo del filósofo francés Charles Renouvier sobre el libre albedrío. Este momento marca el nacimiento de su primera contribución filosófica significativa: la idea de que la creencia
puede preceder a la evidencia, y que a veces el acto de creer es necesario para generar la evidencia que justifica la creencia. Su famosa declaración, "Mi primer acto de libre voluntad será creer en el libre albedrío", no fue una mera frase retórica, sino el resultado de una profunda lucha personal con el determinismo filosófico que amenazaba con paralizar su voluntad. Esta experiencia personal informaría más tarde su teoría sobre la voluntad de creer y su aproximación pragmática a la verdad. El giro hacia la psicología no fue inmediato ni directo. Tras obtener su título en medicina en 1869, James no ejerció la profesión médica, sino que comenzó a interesarse cada vez más por la relación entre la fisiología y la experiencia consciente. Su nombramiento como instructor de anatomía y fisiología en Harvard, en 1873, le proporcionó la plataforma institucional para desarrollar sus intereses. El establecimiento del primer laboratorio de psicología experimental en Estados Unidos bajo su dirección en Harvard marca un momento crucial en la historia de la disciplina. James entendió que la psicología necesitaba combinar el rigor científico con una apreciación de la experiencia subjetiva. Esta síntesis única se refleja en su obra maestra The Principles of Psychology, 1890, un texto que tardó 12 años en completar. El concepto del stream of consciousness, flujo de consciencia, representa una de sus contribuciones más innovadoras. James argumentó que la consciencia no es una serie de estados discretos, sino un flujo continuo y cambiante. Esta idea no solo revolucionó la psicología, sino que también influyó profundamente en la literatura modernista del siglo XX. Su descripción del pensamiento como un río que fluye constantemente, donde cada momento está influenciado por lo que vino antes y lo que vendrá después, proporcionó una nueva manera de entender la experiencia subjetiva. James escribió: "La consciencia no aparece ante sí misma cortada en pedazos, fluye. Un río, o un arroyo, son las metáforas mediante las cuales se describe más naturalmente". Paralelamente a su trabajo académico formal, James mantuvo un interés persistente en los fenómenos paranormales y las experiencias místicas. Su trabajo con la médium Leonora Piper es particularmente revelador de su aproximación científica a fenómenos aparentemente inexplicables. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, James no descartó automáticamente estos fenómenos como fraudulentos, sino que insistió en su investigación empírica. Su famosa descripción de Piper como su cuervo blanco, en referencia a la falsificación de la generalización de que todos los cuervos son negros, demuestra su disposición a considerar evidencia que desafiaba las explicaciones convencionales. Sin embargo, mantuvo siempre una postura de empirismo radical, insistiendo en que cualquier claim sobre lo paranormal debía someterse al escrutinio científico. El pragmatismo de James emergió de las discusiones en el Metaphysical Club de Boston, un grupo informal de pensadores que incluía a Charles Sanders Peirce. Aunque Peirce fue quien acuñó el término, fue James quien lo popularizó y le dio su forma más influyente. Su versión del pragmatismo representaba una respuesta distintivamente americana a los grandes problemas filosóficos de su tiempo. El pragmatismo de James puede entenderse como una teoría sobre la naturaleza de la verdad y el significado. Para él, la verdad no era una correspondencia estática con la realidad, sino algo que sucede a una idea. Las ideas se vuelven verdaderas en la medida en que nos ayudan a establecer relaciones satisfactorias con otras partes de nuestra experiencia. Como él mismo escribió, "La verdad vive, de hecho, mayormente a crédito. Nuestros pensamientos y creencias pasan mientras nadie los objete". Esta perspectiva fue frecuentemente malinterpretada como un simple "lo que funciona es verdadero". Sin embargo, la posición de James era mucho más sofisticada. Argumentaba que la verdad debe tener consecuencias prácticas verificables, pero también que estas consecuencias debían ser coherentes con el conjunto total de nuestras experiencias y conocimientos. Su obra, The Varieties of Religious Experience, 1902, representa una culminación de sus intereses en la psicología, la filosofía y la experiencia religiosa.
En ella, James adoptó una aproximación novedosa al estudio de la religión, centrándose en la experiencia personal más que en las instituciones o doctrinas religiosas. James argumentó que las experiencias místicas y religiosas merecían ser estudiadas seriamente, no descartadas como meras manifestaciones de patología mental. Su análisis de los estados alterados de conciencia, las conversiones religiosas y las experiencias místicas estableció un nuevo paradigma para el estudio científico de la religión. Para James, la validez de una experiencia religiosa debía juzgarse por sus frutos en la vida del individuo, no por sus orígenes psicológicos o neurológicos. Esta perspectiva permitía un diálogo más productivo entre la ciencia y la religión, evitando tanto el reduccionismo materialista como el dogmatismo religioso. En sus últimos años, James desarrolló su filosofía del pluralismo, una visión del universo como fundamentalmente múltiple y en proceso de creación continua. Esta perspectiva se oponía tanto al monismo absoluto de filósofos como Hegel, como al determinismo científico que dominaba el pensamiento de su época. Su obra, A Pluralistic Universe, 1909, argumentaba a favor de un universo inacabado, donde la novedad genuina era posible y donde la experiencia humana jugaba un papel crucial en la conformación de la realidad. Esta visión resonaba con su pragmatismo y su defensa del libre albedrío. Durante este período, James se volvió cada vez más crítico con lo que percibía como tendencias negativas en la sociedad americana, y su preocupación por el creciente militarismo reflejaban su compromiso con valores humanistas y su visión de una sociedad más plural y abierta. El fallecimiento de James en 1910 marcó el fin de una era en el pensamiento americano, pero su influencia continuó creciendo. Su legado puede verse en múltiples campos. 1. En psicología, su énfasis en la experiencia subjetiva y la consciencia anticipó desarrollos posteriores en la psicología humanista y fenomenológica. 2. En filosofía, su pragmatismo influyó en pensadores como John Dewey y Richard Rorty, y continúa siendo relevante en debates contemporáneos sobre la naturaleza de la verdad y el conocimiento. 3. En estudios religiosos, su aproximación empírica a la experiencia religiosa sigue siendo un modelo para investigadores contemporáneos. 4. En literatura, su concepto del flujo de consciencia revolucionó las técnicas narrativas del siglo XX. La vigencia de James reside en su capacidad para combinar el rigor científico con una profunda apreciación de la experiencia humana en todas sus dimensiones. Su visión de un universo plural, abierto y en constante evolución, donde la experiencia humana ocupa un lugar central, ofrece recursos valiosos para enfrentar los desafíos contemporáneos. Su mensaje final podría resumirse en su creencia de que la vida vale la pena vivirla, no porque tengamos certezas absolutas, sino precisamente porque vivimos en un universo de posibilidades abiertas donde nuestras acciones y creencias pueden hacer una diferencia real.